decidimos abordar un tema muy importante para la iglesia, muy importante para nuestros niños. Vamos a hablar de la teología del Patito Juan. Hola Nico, ¿cómo estás Nico? Hermanito, bien. Muy contento porque tenemos nuestra escenografía, cada día estamos mejorando y trabajándola al Señor. Así que Sí. Bueno, hoy día estamos los dos, estamos en el podcast trabajando, así que vamos a hablar del Patito Juan, de cómo su enseñanza ha servido como base para la teología de todos nosotros, desde la escuela dominical hasta cuando uno ya crece y ha aprendido un poquito más del Señor. sí, hay mucha información importante que yo creo que hay que volver a leer esto. No hay que olvidarlo. Sí, hoy día, bueno, va a ser un capítulo muy especial, como les decíamos, y vamos a aprender de cómo algo tan fácil, algo tan básico, podemos sacar una tremenda enseñanza bíblica. Claro. Sí. Un poco de lo que habla el Patito Juan es que sale a predicar el Patito Juan y va a dar un consejo. Y a sus dos amigos le habla que tiene que obedecer a sus padres, habla de las promesas de Dios, habla también, vamos a hablar de los 10 mandamientos, que está de acuerdo con la ley del Señor. Así que es un temazo. Es una canción de niños, pero hay mucho que entregar en esa canción. Bueno, en la predicación vemos que el Patito Juan encontró a Viper, lo encontró a Viper en la esquina del zaguán. Entonces, ¿qué podemos entender de eso, Nico? Sí, me llama la atención que primero comienza, se lo encuentra y le dice, ven, vamos a charlar. O sea, él llamó, y esto te habla básicamente de lo que es la predicación. Parece súper simple, pero le dice, ven, te voy a dar un consejo. Hay muchas personas y testimonios de gente que se ha convertido por predicación en la calle. Quizá hoy en día no lo vemos tan a menudo, pero continúa siendo una realidad para muchos hermanos. Pero hay muchos también que se han convertido en las cárceles, en los hospitales, por medio de un familiar, de algún amigo que lo invitó. Así que todos hemos sido el Patito Juan en algún momento. Es verdad, sí. Es importante esa iniciativa. Yo creo que igual nos hemos dado cuenta con el podcast que hay mucha gente cercana a nosotros que le hemos podido predicar. Imagínate, nosotros tomamos esta pequeña iniciativa, creemos guiados por Dios y podemos predicar con el podcast. Y mucha gente que está escuchando, o sea, que le ha llegado el mensaje. Así es. En lo personal a mí me ha tocado también conversar con muchas personas y justo son temas que hemos abordado, por ejemplo, temas de la Trinidad, temas testimoniales, temas, no sé, cosas que hemos tocado y gente lo ha escuchado también, así que también ha sido una tremenda bendición de poder aportar al reino. Bueno, habla también el Patito Juan, dice, un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Obedece a tu papá. No. Obedece a tu mamá. ¿A mi mamá también? Y si lo haces el Señor, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? larga vida te dará. O sea, aquí vemos ya que el Patito Juan está hablando de la ley, está hablando de los 10 mandamientos. Y aquí es cuando vamos a comenzar a caminar de manera teológica o de manera ya más bíblica y vamos a hablar un poco de la ley. Pero no solamente hay una ley, Nico, hay varias leyes. Por ejemplo, ahí vamos a estudiar, pero está la ley natural, la ley del pecado, que da resultado muerte, y está la ley de Dios. O sea, hay muchas leyes que nos rigen a nosotros. Por ejemplo, la Septuaginta que era, es una antigua recopilación en griego koiné de los libros hebreos y arameos del Tanaj o de la Torá. O sea, de los libros antiguos del Antiguo Testamento, es la traducción griega. Y siempre la Septuaginta traduce la palabra Torá 202 veces de 220 que aparece y la traduce como nomos o ley, nomos en griego koiné. Entonces yo le quería hablar un poco de la ley natural también, para que antes de entrar de lleno en la ley de Dios, la ley natural en Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, aquí estamos viendo
que la ley natural es algo que los hombres y mujeres llevamos en nosotros. Está la ley de Dios también escrita en los corazones, pero esta es una ley, por ejemplo, de que el hombre se junta con la mujer y la mujer no cambia el uso natural de su cuerpo. O sea, esa es la ley natural a la que se refiere Pablo. Y tenemos también Romanos 2:14, que dice así: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, la ley natural también es parte de esta ley que hacen los gentiles por naturaleza. O sea, son cosas que hacemos o hacíamos cuando éramos no cristianos. Por ejemplo, el no mentir, el obedecer a los padres. Sabemos que eso está bien. Entonces, eso es la ley natural, es algo que naturalmente llevamos y es la ley de Dios. Claro. Quizás no conocíamos los 10 mandamientos, pero sí los sentíamos, por así decirlo, los conocíamos dentro de nosotros. Claro, es como lo que hablábamos en el primer capítulo del podcast, de que está la ley interior en el corazón del hombre. Y al final hay personas que hacen lo que es como la llamada conciencia, que se le puede llamar. Claro, o la moral del ser humano, que aunque no conocen los 10 mandamientos, dentro de su corazón sí saben que está bien y que está mal. Y eso es la ley natural. Tenemos también la ley del pecado, que trae como resultado muerte. Romanos 7:23. Aquí el apóstol Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Luego el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea, de eso estábamos hablando. De que la ley que está en su carne, o en nuestra carne, mejor dicho, también nos incluimos, es la ley del pecado. Y esa se rebela contra la ley de Dios. Claro. Nosotros nacemos con esta ley. Como hablamos con el hermano Luis Hidalgo de la depravación total. Buen capítulo. Muy buen capítulo. Suscríbanse. Como hablamos del hermano Luis Hidalgo de la depravación total, es que nosotros nacemos con esto. La Biblia dice que no hay justo, no hay ni uno. Que de eso es lo que estamos hablando, ¿cierto? No hay justo, no hay ni uno. Y al final nosotros nacemos, somos concebidos en pecado. David en los Salmos 51 decía: en pecado me concibió mi madre. Viene en nosotros el pecado, viene esta ley que De Adán. de Adán, viene esta ley que está hablando Orano. Entonces entendemos ahora que hay 3 tipos de ley, hasta ahora hemos visto, que es la ley de Dios, la ley moral, la ceremonial y la civil, que Dios habla a su pueblo. Tenemos la ley natural, que es que sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, que las mujeres cambiaron el uso natural de su cuerpo, acostándose con otras mujeres. Y tenemos la ley del pecado, que está también en nuestros miembros, dice Pablo. Incluso dice en el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, es una ley que está en nosotros y que tenemos que convivir en esta naturaleza todavía. Nano, si es una ley que nace con nosotros, esta ley del pecado, eso quiere decir, como se llama ley, no es fácil romperla. Y el humano naturalmente no podría romperla. Yo creo, no podemos romper esta ley del pecado que hay dentro de nosotros. Claro, tienes toda la razón, Nico. Pero tenemos, como decía, la ley moral o la ley natural, que también sabemos lo que es bueno, pero siempre vamos a escoger lo malo. Eso hablamos también con nuestro hermano Lucas Guerra, que si tenemos la opción entre pecar y no pecar, siempre vamos a pecar. Esa es la ley del pecado y esa es la depravación total de la que hablaba también el hermano Luis Hidalgo. Es interesante, hermano. Hay un punto súper bacán que me gusta, que hablaba Chévere. muy chévere, para que se entienda en la TAM. Hay un concepto muy bacán que dice que muchas veces no significa que nosotros podamos hacer algo medianamente bueno, a pesar de que estamos con esta ley del mal en nuestro cuerpo. No significa, por ejemplo, que la gente que no es cristiana o no conoce la palabra de Dios, la Septuaginta, como hablábamos, que no pueda, por ejemplo, respetar a sus padres, en este caso. Pero hay un concepto que se llama la virtud cívica, que no significa que lo hagan con un corazón por amor a Dios, como quizás nosotros lo hacemos. Y me gusta un ejemplo muy bonito, Nano, que lo daba R.C. Sproul en un libro que dice Cómo debo vivir en este mundo, que es muy bonito.
había una persona manejando por carretera y luego pasa al frente de un colegio. Obviamente cuando entendemos los que manejan, que tienen que bajar un poco la velocidad cuando pasan frente al colegio. Entonces había una persona que le gustaba manejar a 80 kilómetros por hora. Y cuando pasó al frente del colegio, tenía que bajar a 40, pero no la bajó, sino que siguió a 80. Claro, lo paró el policía y le pasó una multa porque pasó la velocidad. Y él dice, no, pues a mí me gusta manejar. Pero hay una persona que le encanta manejar a 30 kilómetros por hora. Y en carretera aún así maneja, pero no es porque él quiera hacer sentir seguro a los demás, no es porque quiera cuidar la integridad de las demás personas, sino que simplemente él se siente cómodo, él le gusta manejar a esa velocidad. Entonces cuando está en carretera maneja 30, un ejemplo absurdo, pero cuando está en carretera maneja 30 y cuando pasa al frente al colegio pasa a los 30. Y no cometió un delito o un pecado al pasar a mayor de 40 kilómetros por hora. Pero no significa que la intención del corazón de la persona haya sido por cuidar la integridad de su vida o de las otras. Y eso es lo que él explica, que al final nosotros, las personas que se le da la virtud cívica, que no conocen a Dios, es porque muchas veces, claro, dentro de esta gracia común se sienten cómodos haciendo, pero no lo hacen con un corazón por su vida, por amor a Dios, por cuidar su integridad, por ser santo. Es muy bonito. Claro, ahí ocupan la ley natural para regirse. O sea, ellos saben que amar a su esposa, que cuidar a sus hijos es bueno, pero no lo hacen porque la Biblia lo dice, sino que porque ellos sienten que eso está bien. Entonces, eso es muy importante, que eso no les alcanza o no nos alcanzaba en el pasado para ser salvos. O sea, ser buena persona no te alcanza para ser salvo, tienes que nacer de nuevo, tienes que pasar de muerte a vida. Ni aún nosotros, o sea, nosotros que somos cristianos intentamos seguir la palabra de Dios, ni siquiera aún nuestra justicia y por muy bien que nos portemos nos alcanza para ser salvos, sino que simplemente por el precio de cruz que pagó el Señor Jesucristo. Es el único sacrificio. Sí. Bueno, vamos a ver también que algo bueno que hace el podcast es que uno también aprende. Y vamos a ver que hay mucha gracia en la ley. O sea, la ley al final no era mala ni era tan condenable como uno muchas veces se imagina, sino que era buena. Y así se vio con Moisés, se vio con Josué, con David, y lo vemos que se cumplió con Jesús. Y de eso vamos a hablar hoy día. Hermoso. Sí. Mira, aparte de ley, la Torá igual habla de otras palabras, otros términos que los voy a nombrar para entender que todo lo que dijo Dios no era solamente una ley como se entiende hoy en día, sino que por ejemplo había mandamientos, ordenanzas, reglas, obligaciones, palabras, enseñanzas. Mitzvot es mandamientos, Ukim, ordenanzas, estatutos, decretos, Mishpatim, reglas legales, Edot, obligaciones del pacto, Devarim, palabras, Torot, enseñanza, y Pikudim, obligaciones y reglamentos. O sea, todo ese vocabulario ocupaba también el Antiguo Testamento o ocupó Dios para hablar a su pueblo. O sea, no todo era ley, sino que eran enseñanzas, eran decretos, eran mandamientos, que es diferente al término ley como lo entendemos. Wow. Bueno, dice que las primeras 5 que le nombré, Mitzvot, Ukim, Mishpatim, Edot y Pikudim, aluden a leyes y reglamentos específicos que Dios prescribió en el Sinaí y otras partes. Y tenemos también a Aseret Devarim, 10 palabras, 10 mandamientos o decálogo. O sea, cuando decimos los 10 mandamientos de Éxodo 20, estamos hablando de Aseret Devarim. Wow. O sea, eran palabras, no era como leyes, reglas, eran una enseñanza. Éxodo 20, 1, 2 dice: y habló Dios estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí comienza a hablar todo acerca de los mandamientos que habla el patito Juan a Bieber. Obedece tu papá. Exacto, obedece a tu mamá. Dios habla de muchas maneras a los hijos de los hombres por la conciencia, como decíamos, por la ley natural, por providencia, por su voz, a todas las cuales debemos atender cuidadosamente. Pero nunca habló en momento alguno como cuando dio los 10 mandamientos. O sea, él lo escribió de su puño y letra.
Dios de muchas maneras habló, pero nunca habló como cuando entregó los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan que Moisés sube al monte Sinaí? Le pasa las tablas de la ley ya escrita a Moisés. Moisés baja, se encuentra con el becerro de oro y destruye las tablas este caballero. y tiene que subir de nuevo y Dios de nuevo le entrega las tablas. Entonces, claro, Dios nunca habló de una manera tan ¿cómo decirlo? Tangible, yo Tan creo. tangible Claro. con el hombre a través de los 10 mandamientos. Y vamos a entender ahí que fue base para toda la enseñanza que nos da la ley. Estaba escrita en su corazón, en el hombre, la ley, pero el pecado la desfiguró tanto que fue necesario revivir el conocimiento de ella. La ley es espiritual y toma conocimiento de los pensamientos, deseos y disposiciones secretas del corazón. Su gran exigencia es el amor, sin el cual la obediencia externa es pura hipocresía. Requiere la obediencia perfecta, infalible, constante. Ninguna ley del mundo admite la desobediencia. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esto es lo que dice el diccionario Holman acerca de los 10 mandamientos. Entonces tenemos que la única oportunidad donde Dios habló a los hombres, como decíamos, ya lo había hablado a través de la conciencia por la ley natural, pero ahora lo escribió él mismo, en las tablas de la ley. Dios y Moisés entendían que la obediencia a las leyes no era una manera ni una precondición para la salvación, sino la respuesta agradecida de aquellos que habían sido salvos. O sea, ya vemos que había una gracia. No era una precondición cumplir la ley para ser salvos, sino que es bien parecido a la gracia hoy en día. Nosotros seguimos los 10 mandamientos, seguimos o hacemos buenas obras por amor y demostramos nuestra salvación. Y lo voy a explicar ahora. Y ojo que la base es el amor. O sea, Era una retribución al Señor por haber salvado al pueblo de Egipto. De hecho, leímos recién que en Éxodo 20, cuando antes de hablar los 10 mandamientos, dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El texto igual dice: Dios no le reveló la ley a los israelitas en Egipto, y luego dijo que los rescataría ni bien estuvieran a la altura de estos patrones. Por el contrario, solo por gracia, por medio de la fe, cruzaron el Mar Rojo para obtener libertad. Lo único que se requirió fue que creyeran en la promesa de Dios, que detendría las murallas de agua a ambos lados y lo haría cruzar salvo hasta la otra ribera del Mar Rojo. No le dijo al pueblo de Israel: cumplan la ley para yo salvarlos de Egipto, sino que él por gracia los tomó y los hizo pasar por el Mar Rojo y luego le mostró la ley. ¿Se entiende? sí, los salvó de la separación de Dios, los trajo, los unió a Dios, y luego con eso ellos pudieron ingresar a conocer la Es un ley de poco Dios. como lo que hemos vivido nosotros. Nosotros, claro, Dios nos mostró su palabra cuando primero hubo un acto, una providencia de su parte para darnos vida, para nosotros darnos cuenta de que éramos esclavos del pecado. ¿Se entiende? Claro, y también lo que entiendo, Dios lo ordenó moralmente, o sea, los tuvo que ordenar porque ellos venían con muchas mezclas también. Por ejemplo, con el hermano Lucas Guerra, que ellos venían con mucha adoración a dioses, venían con costumbres como sacrificar niños, porque lo pedía algunos dioses. Entonces, claro, Dios los tuvo que limpiar también y ordenar moralmente, por eso le entregó tantas leyes ceremoniales y de santidad. Y a pesar de eso, ellos podían haber cumplido toda la ley, ellos igual tenían que matar un corderito para perdón de pecado, o sea, no era completo. ¿Se entiende lo que digo, hermano? Al final ellos igual tenían que matar un corderito para poder ser perdonados. Claro, vamos a ver también que ellos podían cumplir la ley, pero su manera de pedir perdón no es como nosotros pedimos perdón, orando, pidiéndole perdón a nuestro Padre por medio de Jesucristo, sino que ellos, claro, tenían que matar un cordero. O sea, ellos tenían la ley y si no la cumplían en un mandamiento se hacían culpables y tenían que pedir perdón sacrificando un animal. En cambio, nosotros es diferente. Nosotros
tenemos la ley de Dios, pecamos, pero podemos ponernos sobre nuestras rodillas y pedir perdón. Así de fácil, porque ya hubo un sacrificio. Y Hermoso. fue el Cordero perfecto. Claro. No tendríamos que volver, por ejemplo, hay una doctrina, y que Pablo lo atacaba bien duro, que eran los judaizantes, que quieren volver atrás a judaizar. Y hoy en día se ve mucho también eso. Pero es otro tema, para otro capítulo. Sí. La revelación de la ley por parte de Dios e Israel fue un acto supremo de gracia y una señal singular de privilegio. Eso lo dice Deuteronomio 26, 16, 19, que lo voy a leer. Dice: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarle sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. O sea, como decía, es un acto supremo de gracia y una señal singular de privilegio para con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los otros pueblos, como justo en el podcast del hermano Lucas Guerra, andaban sacrificando niños, andaban, no sé, se acostaban con prostitutas, adoraban a otros dioses de otras maneras, hechos de piedra, hechos de madera, pero Dios le había dado su ley. O sea, ya a todo hombre le dio su ley por la conciencia, decíamos, pero ahora le había dado su ley, sus mandamientos directamente a ellos, y era un privilegio, era una gracia que pudieron recibir. Claro, de manera exclusiva lo recibieron. Claro. La ley es considerada en la vida de manera holística. O sea, ¿qué quiere decir? Que es parte de un todo, como si estuviera bajo la autoridad del dominio divino. Por ejemplo, en Levítico 19, donde se presentan unos 50 mandamientos, no se efectúa una clasificación y mucho menos un orden de importancia respecto a las leyes civiles, ceremoniales y morales. Para Dios, todos sus mandamientos y enseñanza eran igual de importantes. No había una diferencia entre una y otra, entre la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial. Todas eran importantes, y si faltaban una de ellas, era culpable de todas ellas. Las leyes se consideraban amplias y factibles de ser cumplidas. Deuteronomio 11:20. Pues esto es muy interesante, porque vamos a ver que Dios no los sacó, el texto dice que él no fue un capataz cruel que los sacó de la esclavitud de Egipto para colocarlo en una esclavitud de ley, sino que la ley era perfectamente cumplida, o sea, se podría cumplir, no era algo imposible de llevar, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraver, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra, a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. O sea, comienza el texto diciendo, Nico, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. O sea, era alcanzable y era un regalo que Dios le había dado. Pero él le dio, por así decirlo, libre albedrío de escoger entre el bien y el mal. O sea, el apóstol Pablo dice que si no fuera por la ley no sabríamos qué es el pecado.
y ellos tuvieron ahí ya claro que era el pecado en los 10 mandamientos. Sobre todo eso. Él no le impuso a su pueblo un patrón elevado imposible de cumplir, sino que le reveló con sumo detalle un sistema de comportamiento que era singularmente recto y que además manifestaba su gracia. Otra cosa importante que igual se reconoce que hay una depravación humana y la necesidad de capacitación divina para ser fiel al pacto. O sea, aquí también vemos que había una depravación total. No solamente en el Nuevo Testamento, sino que lo vemos también acá, y que Dios también capacitaba a las personas y les daba de su gracia para que cumplan la ley. O sea, no era que ellos estaban viviendo ley y sin gracia, sino que ellos vivían la ley, pero bajo una gracia también. Muchas veces se da esa dicotomía de entre la ley y la gracia, pero vemos que la ley igual tiene mucha gracia. Israel creía que Dios le miraba el corazón a través de la lente de los sacrificios. Continuaban violando las leyes morales de Dios, aun cuando siguen cumpliendo los reglamentos ceremoniales. O sea, ellos, y lo vimos los fariseos, Nico, que ellos les encantaba cumplir la ley de forma ceremonial, pero olvidaron el sentido verdadero de la ley, de amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. O sea, ellos ya no lo hicieron por amor, sino que lo hacían de una forma religiosa. Yo creo que es interesante ese tema porque se da mucho hoy en día. Hoy en día también se preocupa por cumplir un cierto tipo de ley de manera ceremonial. Es como Claro, Mateo, una religión. sí, Mateo 23 cuando dice que se olvidaron, que colaron el mosquito, pero se tragaron, ¿cómo es? Camello, una cosa así Sí. dice. Pero a lo que se refiere es que olvidaron, también dice, de hacer misericordia. Entonces, hoy en día yo veo que también hay mucha confusión con respecto a este tema. Yo veo, por ejemplo, no es por hablar mal, pero no por pelar. Pero hay muchas iglesias que se preocupan, por ejemplo, de ciertos temas de que tienen que ser cumplidos de manera ceremonial. Hay muchas iglesias evangélicas que están preocupadas de cumplir como la ley ceremonial, cuando en realidad se olvidan de la gracia. Y será un poco también, no sé si encuentra que esto está bien, pero se da hoy en día en la iglesia que tratan de cumplir la ley, pero se olvidan de la gracia. Es decir, Exacto. como si el sacrificio de Jesús no fuera suficiente para el perdón de nuestros pecados. Creo que fue un poco lo que vimos en el video de los hermanos predicando en la Plaza de Armas. Claro, está bien. El homosexual, la lesbiana van a ser condenados. Igual que el mentiroso, igual que el adúltero, igual que todo pecador. Pero no olvidamos de la gracia. O sea, si Dios tuvo gracia con nosotros, ¿cuánto más nosotros tenemos que tener gracia con nuestro prójimo? Si fuimos perdonados, ¿cómo no vamos a poder tener misericordia también por aquellos perdidos? Claro. Y eso es lo que vemos. O sea, hay ciertos hermanos que se preocupan por cosas como ceremoniales, o sea, tu forma de vestir, tu corte de pelo, lo que tú estás usando. El diezmo, la asistencia a la iglesia, está bien, son cosas que Son ceremonias. de orden, pero no te lleva a la salvación, eso no te va a salvar. No te va a salvar, claro. Cuando en realidad nosotros aprendemos que cuando nuestro corazón está en Dios, nacen este tipo de cosas. O sea, es por amor, como bien hablábamos. Y eso lo decía Juan Calvino, o sea, la ley, el cumplimiento de la ley, que tú como cristiano quieres cumplir la ley, es por amor. Nada más, no es para, voy a perder mi salvación. Porque todo lo que no viene de un corazón amoroso por el Señor Jesús, todo lo que no viene con un corazón puro, no te sirve de nada. La misma palabra lo dice. Claro, y vemos la historia de Israel, que fueron fracasos y fracasos y fracasos con la ley, pero no fue porque Dios, no fue por parte de Dios, sino que fue por parte de ellos, que se desviaban de la ley de Dios, que estaba escrita, recordemos, en sus corazones y también en las tablas. Hay algo que me gustaría agregar, hermanito, que la verdad veo que hoy en la iglesia evangélica hay mucho desconocimiento, que leen la Biblia y por lo que tú bien comentabas, hay distintos tipos de mandamientos. Tú decías que habían unos mandamientos, ordenanzas, reglas legales. Por ejemplo, hay reglas que el bordado de los sacerdotes tenían que tener un cierto color, que los utensilios tenían que ser
de cierta manera y son muy detallistas. Eran para el pueblo de Israel, para sus ceremonias. Sin embargo, y dentro de esas mismas leyes entran muchas otras, como quizás el diezmo. Pero hoy en día yo veo que hay un pueblo evangélico que extrae lo que quiere del Antiguo Testamento, pero no vemos que están sacrificando ovejas o como que traen parte de la ley lo que se les conviene y hay una confusión de lo que se tiene que cumplir. Claro. No sé si me explico. Sí, no se entiende, Nico. Igual el diezmo no queríamos tocar este tema, pero el diezmo no es el 10%, era el 23,3% porque era el diezmo de un año, el diezmo de los levitas, y eso suma 23,3%. O sea, nosotros dar el 10% es poco. La ofrenda tiene que ser más, se entiende, no por obligación, no por necesidad, ni por tristeza, sino que con alegría. Entonces, también no se puede obligar a ofrendar ni a dar diezmo. Y claro, eso lo vemos también en la ley. Quisiera saltarme, Nico, avanzando en el tema, al Nuevo Testamento, de cómo Jesús y Pablo veían la ley y cómo Pablo sobre todo entró en conflicto un poco con la ley o se malentendió lo que él quiso expresar. Pero vemos Juan, acerca de Jesús, dice Juan 1, 16, 17. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí el contraste, dice el diccionario en el cual me basé para este estudio, dice que aquí no se está haciendo una dicotomía entre gracia y ley, sino que se está hablando de la gracia que venía por medio de la ley, o comparando con la gracia venida en la persona de Jesucristo. Wow. Por eso dice, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, o sea, de una gracia viene otra gracia y viene una más grande que es por medio de Jesucristo. O sea, la ley era una gracia también de Dios, no era un conjunto de reglas y reglamentos para condenar, sino que era un regalo de Dios y debían cumplirla el pueblo de Israel como agradecimiento por haber sido salvos de la esclavitud de Egipto. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Uno tiene el concepto equivocado, como que la ley es mala, la ley Dios la hizo a propósito para que nos tropezáramos, pero era parte de su amor también. Y dice que esta se podía cumplir. No era algo imposible, sí se podía cumplir. Lo que pasa es que el hombre en su libertad escoge el pecado. Claro. Pero Dios sí podía hacer que alguien lo cumpliera. Jesús declaró que no vino a abolir la ley, sino para cumplirla. ¿Qué quiere decir esto? Que cumplir se refiere a alcanzar la meta que se tenía en la mente en la revelación del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jesús puso fin a las ceremonias porque dice que todo lo del Antiguo Testamento era figura y sombra de lo que había de venir. O sea, por ejemplo, la circuncisión ya no se hace. ¿Por qué? Porque Jesús ahora entró el bautismo. O sea, era una parte del prepucio del hombre que era cortada, y eso significaba que ya dejabas como tu carnalidad y eras parte del pueblo de Israel. Ahora y esa parte muere en el fondo. Ahora en el bautismo el antiguo hombre muere y nace el nuevo hombre en Cristo. Lo otro también fue los sacrificios. Ya no es necesario sacrificio porque dice Hebreos que Jesús murió una vez y para siempre. O sea, ya no pueden haber más sacrificios. Por eso la ley, por eso nos seguimos con esa ley. La cena del Señor, por ejemplo, sustituye a la cena pascual, que venía de cuando fueron liberados de Egipto y tenían que celebrar todos los años la Pascua. Ahora eso se cambió por la cena del Señor. Y por eso que algunos hermanos celebran la cena del Señor una vez al año. Porque de ahí viene en realidad, viene de la Pascua, que era una vez al año, de cuando Dios libró al pueblo de Israel del ángel de la muerte y no mató a los primogénitos. Entonces, eso vino a ser Jesús, vino a cumplirla. Lo otro interesante es que Jesús cumplió con toda la ley. Él no falló, él vino a cumplir la ley, él era judío. Él la cumplió y dio testimonio de ello. Cumplió la ley y dijo, yo no he venido para abolirla, sino que para cumplirla. Y aquí entramos en lo que tú decías un poco, Nico, de por qué algunos toman unas cosas y otras cosas del Antiguo Testamento. Y es porque nosotros tenemos que interpretar la ley de Dios, repito, las morales, las ceremoniales y las cívicas, de acuerdo al Nuevo Testamento. Tenemos que reinterpretarlas.
O sea, si en el Antiguo Testamento dice que que tatuarse era malo, tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Por qué Dios no permitía al pueblo de Israel tatuarse? Entonces, no digo que sea pecado hoy en día, pero estoy diciendo que había un principio que Dios habló en ese minuto y que era importante. Entonces tenemos que reinterpretar en las leyes del Antiguo Testamento de acuerdo al Nuevo Testamento y de acuerdo a Jesucristo. Pablo habló un poco diferente a Jesús. Por ejemplo, él habló de que la ley era un camino de muerte, que había maldición. Hizo un contraste entre la letra que mata y el espíritu que vivifica. Y tales declaraciones son difíciles en realidad de reconciliar con lo que expresó Moisés o los salmistas. Mira, Nico, por ejemplo, si vamos al Salmo 119, mira lo que escribió David acerca de la ley. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Luego continúa y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Esto es hermoso. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. O sea, aquí vemos que que David habla de la ley como si lo habló Pablo. No, él aquí está hablando que era algo maravilloso, que iba a limpiar su camino, que guardara sus pasos, por así decirlo, para cumplir su ley. Y Josué, Nico, ¿qué es lo que le dice Dios a Josué? Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces ahí estamos viendo que ellos no están hablando de toda la Biblia, porque muchas veces tenemos que lo que Dios le está hablando a Moisés como de la Biblia, y no nos está hablando de la Biblia, estaba hablando de la ley. Claro. De eso tenemos que tener cuidado. David está hablando de la ley de Dios y de estas tres: ceremoniales, cívicas y morales, que son los 10 mandamientos. Entonces, volviendo a Pablo. El tema por ejemplo, de Pablo y de Jesús, que sí atacaron a los que querían cumplir la ley, era que ellos no estaban en contra de la ley, sino que estaban en contra de quienes querían, por ejemplo, lo que tú decías, los judaizantes que querían cumplir la ley, querían que los gentiles se circuncidaran para que sean considerados cristianos y salvos. Vemos también en Hechos 15, en el Concilio de Jerusalén, que hubo un grupo que quería que cumplieran con toda la ley, y Pedro me parece que dice, pero si nosotros apenas podemos cumplirla, queremos que los gentiles también la cumplan, y les dice ya, estas cosas hay que abstenerse de la ley. Entonces ahí tenemos otro filtro de la ley de Dios, otro filtro que podemos aplicar a los gentiles como nosotros. Entonces lo que Jesús y Pablo, cuando hablaban de estas cosas, hablaban de que Pablo sobre todo, que la letra mata, el espíritu vivifica, era que ellos todavía no estaban tomando la ley como método de salvación. Cuando no es así, pues cuando ya Jesús vino y murió y resucitó, ya no era necesario sacrificar animales ni circuncidarse, porque eso cambió por el bautismo, y ya no era necesario celebrar la ceremonia ni las Pascuas, sino que eso ya se cumplió en Jesús. O sea, el Patito Juan nos dice, obedece a tu papá, obedece a tu mamá, le está mostrando a Viper los mandamientos. El quinto mandamiento se refiere a los deberes hacia nuestros parientes. Honra a tu padre y a tu madre. Y este es el que habla la canción.
incluye estimarlos, los que se demuestra en nuestra conducta en la obediencia a sus mandatos legítimos, ir cuando os llamen, ir donde os envíen, hacer lo que os pidan, refrenarse de lo que os prohíban, y esto como hijos hacerlo alegremente a partir de un principio de amor. Además, la sumisión a sus consejos y correcciones, esforzarse en todo para dar comodidad a los padres y hacer fácil su vejez, mantenerlos si necesitan sostenimiento, cosa que nuestro Salvador hace que esté particularmente comprendida en este mandamiento. Ahí se entiende entonces el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Te das cuenta que los 10 mandamientos se engloban mucho más allá, o sea, tiene una explicación teológica mucho más profunda. Y bueno, a Jesús le preguntaron cómo se resume la ley. Y Jesús dijo que hay 2 mandamientos. El primero, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. En eso se reduce toda la ley. Hablando del mismo tema, al final aprendemos de que solamente por amor podemos cumplir la ley. Por amor a Dios. El pueblo de Israel tenía que amar a Dios para cumplirla, pues. Y el tema es que no amaba a Dios, pues. Y eso nos pasa hoy en día también. Claro, y los fariseos no amaban a Dios, aún así querían cumplir la ley ceremonial y juzgaban a aquellos que estaban cumpliendo, no cumplían ciertas leyes. Claro, eran como fieles pero con su esposa, pero no la amaban en el fondo. Lo cumplían y no dejaban cumplir al resto también. Claro. Bueno, muy bueno el tema. Yo creo que nos quedó claro en el sentido de poder conocer a Dios en profundidad, y que yo creo que nuestros hermanos que están en diversas iglesias también podamos aprender la profundidad de la ley de Dios, que en realidad es una gracia, por lo que entendí. Es una gracia. Claro. Y nuestro cumplimiento a la ley es simplemente por amor a Dios. Claro. Y importante, lo que había mencionado es que la ley no es que haya terminado la ley, sino que la ley ahora se transformó en la persona de Jesucristo y Él la cumplió. Pero igual los mandamientos hay algunos que siguen vigentes, pues los 10 mandamientos siguen vigentes. Jesús no vino a abolir los 10 mandamientos. Entonces es interesante reinterpretar, o interpretar mejor dicho, la ley de Dios de acuerdo al Nuevo Testamento, de acuerdo a lo que dice Jesús, Pablo y los demás apóstoles. Claro. Ahora, siguiendo con el patito Juan, hay hartas promesas que ahí se escriben. Por ejemplo, el primer mandamiento con promesa que se habla es que si obedeces a tus padres, que dará el Señor, nos va a dar una larga vida. Obedece a tu papá. De vuelta. Obedece a tu mamá. Bueno. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Qué bueno, ¿eh? Y eso, bueno, eso sabemos que fue escrito por el apóstol Pablo en Efesios. Que dice en Efesios 6:1, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Interesante entender que el patito Juan, por así decirlo, es una canción infantil, tan básica, pero te da una profundidad, porque te está diciendo: obedece a tu mamá, obedece a tu papá, porque si lo haces, el Señor larga vida te dará. O sea, ya está hablando de que Dios cumple sus promesas, y que es el primer mandamiento con promesa. Claro. Sí, es súper interesante. Es algo hermoso que hay que enseñarlo a los niños. Yo creo que todos vemos los niños que son un poco rebeldes, y nosotros mismos, siendo adultos, somos rebeldes. Entonces es necesario enseñarle esto a los niños. Hay una frase de Charles Spurgeon que me gusta mucho, que dice: hay que enseñarle a los niños temprano de la palabra, porque también aprenden temprano a pecar. Y es porque en nuestro corazón ya se comienza a manifestar el pecado, la depravación total, la ley del pecado que conversábamos. Igual me gustaría tocar un poco este punto, hermano, de acerca de lo que dice el apóstol Pablo, de honrar a los padres. Él, cuando dice esto, justamente de los 10 mandamientos, cuando Dios se lo reveló a Moisés, de Éxodo 20:12, que habla acerca de la bendición que le va a dar en la tierra prometida. Entonces,
tiene un énfasis especial porque, claro, Dios cuando le revela los 10 mandamientos a Moisés, Pablo dice, ojo, cumplan esto también, que es el primer mandamiento con promesa. Ahora, también conversando este mismo concepto, parafraseando, dice que hay una diferencia entre obedecer y honrar. Obedecer significa cumplir con lo ordenado y honrar significa mostrar respeto y amor. Ojo, que también dice que los padres no tienen que provocar en ira a los hijos. Claro. Dice, los hijos, esto lo saqué el Holman también, dice, los hijos no están obligados a desobedecer a Dios en obediencia a sus padres. A los hijos adultos no se les pide que se subordinen a los padres dominantes. Los hijos obedecerán hasta que dejen de estar bajo el cuidado de sus padres, pero la responsabilidad de honrarlos para siempre. Y también nosotros vemos en eso la naturaleza caída muchas veces, porque nosotros somos caídos. El ser humano, el adulto es caído también. Muchas veces vemos también como los padres quizás no guían y no disciplinan en amor a sus hijos, y ahí es donde también los padres y los hijos tienen que aprender a vivir en obediencia a Cristo en realidad y a su ley. Eso es lo principal. ¿Sí? También hay una promesa de Dios, hermano, que es acerca de guardarnos. Yo creo que es famoso el Salmo 91. Me río porque es muy conocido. Yo creo que además que lo hemos visto en la casa de alguna persona que lo tiene abierto. La Biblia con polvo ahí, pero lo tiene abierto. Las hojas blancas, el resto, y el Salmo 91, hoja amarilla. Claro. Sí. Y bueno, si quieres, hermano, podemos leer el Salmo 91:11. ¿Ven? Dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti y te guarden en todos tus caminos. Claro. Ahí hay un salmo completo que habla de la protección del Señor. Habla que va a mandar sus ángeles, que la pestilencia, que no vas a temer al terror nocturno. Es un salmo que habla de la protección de Dios a sus hijos. También el Salmo 23. ¿Lo podrías leer, hermano, completo este? Sí. Amén. También vemos el famoso Salmo 23, que habla acerca de la promesa de Dios. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es hermoso ese salmo. Amén. Hay algo que me llama mucho la atención, que a mí me toca mucho también. Estoy medio emocional. Me toca mucho que en el Salmo 23, el versículo 6, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay un tema interesante que dice que el bien y la misericordia me seguirán. La palabra que utiliza ahí cuando me seguirán es radaf en el hebreo. Y esa palabra es una raíz primaria que significa correr por detrás. Correr atrás de eso, por lo general con una intención hostil. Por ejemplo, de acosar, ahuyentar, combatir, perseguir, con fines incluso mortales. Por ejemplo, cuando la Biblia dice en el Salmo 143:3, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ahí utiliza ha perseguido radaf. Es una palabra bien fuerte que se utilizaba cuando los enemigos perseguían a alguien para darle muerte. ¿Y qué significa, Nico, que el bien y la misericordia me perseguirán? Claro, a eso quiero llegar. Porque el fin de radaf es para matar. Es una persecución para acosar, para asesinar. En Éxodo 14:9 dice: los egipcios persiguieron a los israelitas. También se utiliza esa palabra radaf. Lo interesante y lo hermoso de este salmo es que cuando utiliza la palabra radaf es que Dios nos persigue como un buen perseguidor. Así como con una pasión, se puede interpretar como con una pasión cuando una persona quiere matar a alguien y la sigue y corre detrás de ella.
dice que el bien y la misericordia de Dios nos siguen. Dios es el buen perseguidor y nos sigue en nuestro corazón. O sea, a través de este salmo podemos ver la gracia y la misericordia del Señor. ¿Y para qué nos sigue el Señor? ¿Por qué nos sigue con su bien y su misericordia? Para que finalmente en la casa de Jehová moraré por largos días. Me recuerda a la parábola del hijo pródigo. Que dice que viene el hijo pródigo y el padre sale a su encuentro y se cuelga en el cuello de su hijo. Claro, el padre va corriendo a encontrarse con su hijo. Me hace mucho sentido eso. Así es. Imagínense, nosotros hemos aprendido que todo es de la providencia de Dios. Cuando una persona está lejos de Dios y está viviendo quizás la vida loca, por decir algo, pero está lejos de Dios, él aún puede tener salud, él aún puede tener trabajo, puede tener su sustento. Aún nace el sol sobre su cabeza y vemos la gracia de Dios, la gracia común. Y es porque realmente Él está esperando que nosotros podamos rendirnos a Él. Hay otro punto de promesa de Dios que es la salvación. En la Biblia se explica la salvación acerca de 3 distintas maneras. Una es rescatarnos de un peligro, de un daño, por ejemplo el pecado, la muerte. También Dios nos salva de nuestro estado de depravación total y nuestra naturaleza pecaminosa. Y también la salvación se habla cuando se restaura nuestra relación con Dios. Es interesante porque el fin de nuestra vida es la salvación. Uno ve el Antiguo Testamento, como estamos conversando con Nano, que todo apuntaba hacia Jesucristo y su expiación, su obra expiatoria. Cuando leemos el patito Juan, dice: y si lo haces, el Señor larga vida te dará. Sí, ahí se entiende la larga vida, no solamente acá en la tierra, porque me llamó mucho la atención lo que tú decías, Nico, que en el Éxodo 20, cuando habla de que le dará larga vida en la tierra que Jehová te prometió, era la tierra prometida. Pero a nosotros se nos aplica el mismo mandamiento, pero en nuestra... no solamente en la tierra, sino que para siempre. Entonces yo creo que ahí es cuando se aplica esto de que larga vida te dará, también es una salvación. O sea, esta vida no es todo. Estamos de paso por esta vida, pero la vida eterna es la importante. Entonces ahí yo creo que está el nexo entre lo que dice el patito Juan y la salvación y la vida eterna. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser salvos? Es una pregunta súper básica. ¿Cómo nosotros podemos ser salvos? Hay un libro muy hermoso de Charles Spurgeon también, que se llama Ante la puerta estrecha, que habla justamente de este tema. Él dice que él hizo esta pregunta a muchas personas que saben mucho, pastores, teólogos. Él dice: ¿cuál es la obra principal? ¿Cómo tú puedes ser salvo? Y él dice, muchos dicen servir a Dios, orar mucho, cuando en realidad la única forma que él dice como ser salvo es: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si Dios con su boca creó este universo, con su palabra, dice: hágase la luz, y fue la luz, hágase la tierra, los animales, nosotros mismos. Si con su boca creadora, con su autoridad, Él creó todas las cosas, y ese mismo Dios dice que si tú crees y tú te bautizas serás salvo, ¿no le vamos a hacer caso también a ese Dios que con su palabra tiene tanto poder? Entonces muchas veces se enredan cuando dicen con la salvación que necesitas hacer muchas cosas. No, simplemente cree y bautízate y serás salvo. Ahora, ¿qué significa el creer también? Porque no es simplemente, sí, yo creo en Dios y chao. Claro, es como hacer ¿cómo se dice? La oración de fe, que lo toman de Romanos 10:10, el que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, será salvo. Pero no es eso. Yo creo que hay muchos que han sido salvos que ni siquiera han hecho esa confesión, sino que es algo que se cree en el corazón. Claro. Es por fe. Sí. Cuando dice el que creyere y fuere bautizado, el creer utiliza la palabra pisteuo, que viene del griego, que dice tener fe, pero en esta confianza y fe tiene una implicación de confiar, de encomendarse y creer en lo que está diciendo.
Entonces, tú cuando dices tener fe, también, y aquí es lo que dice Santiago, que la fe sin obra es muerta, es porque tú ya confías y actúas de acuerdo a lo que está en ti. Entonces, claro, nosotros creemos que la salvación es por fe, pero una persona que realmente tiene fe, que es salva, es porque intrínsecamente tiene fe y se presenta en sus obras. Claro. La persona que ya es salva se presenta en sus obras. Entonces sí, cree y bautízate y serás salvo. Pero en tu creencia tiene que demostrarse a través de tus obras, porque tú ya eres salvo dentro de tu corazón. Es profundo. Claro, es como lo que explicaba yo al principio del pueblo de Israel. No era que se iban a salvar haciendo la ley, sino que era una demostración de que ya eran salvos, de que ya habían sido salvos de Egipto. O sea, tenían que cumplirla por amor. Y muchos la tomaron como que era un conjunto de reglas que privaba su libertad y que tenían que cumplirla para ser salvos. Y no era así. Era solamente una demostración del amor de Dios, del amor hacia Dios, de Dios hacia el pueblo por darle esa ley, por gracia, y del pueblo de Israel también como retribución, porque dice que el pueblo de Israel era su especial tesoro entre las naciones. O sea, a ellos Dios se quiso revelar. No se reveló a otros pueblos, se le quiso revelar a un pueblo pequeño, esclavo, en Egipto, y de donde trajo al Salvador. O sea, fue pura gracia de Dios, porque ¿qué hicieron? ¿Qué pudieron haber hecho ellos para ser salvos? Nada, igual que nosotros. Por eso es figura y sombra de lo que había de venir y de nuestras propias vidas. Y en respuesta a ese amor que nosotros le tenemos a Dios, vamos a servirle, pero por amor a Dios. Hay otro punto interesante que es que habla el Patito Juan, que habla acerca de la oración, porque él dice: cada día al despertar a Jesús debes orar. Cada día al despertar a Jesús debes orar. Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Orar. Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Qué bueno. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser. Y eso es súper importante, la oración. La Biblia habla mucho acerca de la oración. Por ejemplo, dice la Biblia que nosotros tenemos que orar en todo tiempo. El Señor Jesús decía, Yo creo que eso es importante. ¿Cómo oraba el Señor Jesús? El Señor Jesús oraba toda la noche. Se apartaba. Eso estudiaba yo el otro día. Se apartaba, oraba toda la noche, hacía vigilia, oraba durante el día, pero estaba constantemente en constante oración. Y eso a veces uno no lo tiene, la verdad. Cuesta mucho. a mucho, ¿verdad? En 1 Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué leo esto? Porque muchas veces se cree que la oración tiene poder. Hemos escuchado harto ese término. La oración tiene poder y te lo dicen y te lo dicen. Pero no, la oración no tiene poder. El que tiene poder es Jesucristo. El que tiene poder es Dios. Que a través de tu oración, Dios es capaz de hacer lo que tú le pides conforme a su voluntad. Sí. Es importante la oración porque hemos escuchado, por ejemplo, gente que dice: no, yo oro 5 veces al día. No, yo hago tremenda, como si fuese el tremendo sacrificio. Claro. Pero, ¿qué sucede si es que nosotros oramos y no está alineado con el plan de Dios? ¿Te imaginas Dios hiciera caso a todas las oraciones de todo el mundo? Por un lado hay una persona que dice: Dios, mañana me voy a casar, así que no manda lluvia. Y al otro lado tenemos un padre de familia que está pasando hambre y tiene su cosecha y le pide: Señor, mándame toda la semana mucha lluvia para regar mi cosecha. ¿Te imaginas Dios? Se volvería loco porque al final no sabría qué responder. A eso queremos llegar, a que nosotros tenemos que alinear nuestro corazón, y cuando nuestro corazón está alineado con lo que el Señor, con la voluntad de Dios, Él nos oye. Así que sí, la Biblia dice: pedid y se os dará, pero la oración no tiene poder. El que es poderoso es aquel que nos oye. Él es el que tiene todo el poder.
Mira, el Patito Juan dice: cada día al despertar a Jesús debes orar. Y el amigo dice: ¿orar? Sí, cada día al despertar a Jesús debes orar. O sea, estamos hablando aquí de un hábito de la oración. Y también se le inculca al niño que está escuchando la canción de que debe orar en las mañanas y tiene que ser un hábito desde niño. Tiene que orar a Jesús todos los días. Y como decíamos, ¿cómo oraba Jesús también? Oraba constantemente. Claro. La oración es todo un tema, o sea, yo creo que podríamos dar 3, 4 capítulos de solo la oración. Podríamos hablar de la manera que el Señor Jesús hablaba, por ejemplo, del Padre Nuestro. Cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Padre Nuestro, Él tiene... es una oración que es totalmente modelo, y es una oración que es totalmente cristocéntrica, teocéntrica. Porque muchas veces es una oración de te pido, Dios, te pido, Dios. Cuando en realidad Él decía, Padre Nuestro que estás en los cielos, lo comenzaba glorificando, venga a tu reino, hágase tu voluntad. O sea, es una total sumisión. Es como, Dios, haz tu voluntad, trae tus leyes, trae todos tus pensamientos acá y ayúdame a mí a vivirla. Y tenía 3 peticiones simplemente, que era, danos el pan de cada día, no me dejes caer en tentación Y perdona nuestra ofensa. Solamente 3 peticiones y 3 exaltaciones. Entonces nos cambia la perspectiva. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Dice, orad en todo tiempo. Y eso es lo que tú decías, Nano, o sea, deberíamos orar siempre. Yo lo he escuchado el Patito Juan en personas que no son cristianas, en familias que no son cristianas, que Sí. le colocan el Patito Juan porque está en la ley moral de Dios. Ellos saben que tienen que adorar a un Dios, como los griegos que adoraban a un Dios no conocido. Bueno, hay familias con niños que le colocan el Patito Juan porque eso le hace sentir bien. Quizá el niño se calma también, no sabemos. Sí. Entonces, Hay algo sobrenatural. sí. Como con Saúl. Claro. Bueno, y Patito Juan, para terminar, también dice: y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser. No vamos a hablar de la Biblia, pero sabemos que tenemos que hablar, bueno, puede ser un poco de la ley de Dios. Es la ley. En la ley de Dios. Tenemos que leer la ley de Dios, porque un niño bueno vas a ser. Y eso es lo que habla un poco lo que decíamos del Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. O sea, tenemos que leer la ley de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos la Torá, que es la ley, pero en el Nuevo Testamento tenemos la ley hecha carne. Increíble. En el Antiguo Testamento tenemos la gracia dada por Moisés, pero en el Nuevo, la gracia personificada en Jesucristo. Entonces, tenemos que leer la Biblia, tenemos que leer libros que nos ayuden a entender la Biblia, a escudriñar la Biblia, y tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos y a tus futuros hijos, Nick. Amén. Dios te escucha. Sí, es hermoso servir a Dios. Es hermoso que este libro es el bestseller de todos los libros, el libro más vendido en toda la humanidad, el más leído. Y esto es lo que realmente nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Hoy en día hay un tema de relativismo, de postmodernismo, y se quiere confundir. Que no hay nada, no hay verdad absoluta, sino solo interpretaciones. Nietzsche lo dijo eso. Y claro, se ha ido en contra de esto. Pero nosotros sabemos que esto es lo único donde se han fundado, bajo estas leyes morales, se han fundado las mejores sociedades, Claro. donde han podido prosperar, donde han podido respetar la propiedad privada, es otro tema, pero han podido respetar a los padres, no levantar juicios falsos, ni testimonios falsos. Entonces, realmente queremos ser un niño bueno. La pregunta, yo creo, hermano, también que podríamos hacernos, ¿deberíamos volver a escuchar estas canciones? Yo creo que sí. Los adultos. Yo creo que sí, y ponerle más atención a lo que está enseñando la canción. Porque, como te decía el Patito Juan, lo escucha mi hijo y lo canta, pero hay muchos niños afuera también que lo escuchan. Y tenemos que volver a la ley, tenemos que volver a la palabra, no de forma judía, sino que de forma cristiana.
Y bueno, en el Instagram compartimos un video que habla de la Biblia. Muy bueno ese video, se lo recomiendo, le voy a explicar un poco. Dice que la Biblia no es una casualidad. Dice que fue escrita en 3 continentes diferentes, por personas diferentes, con idiomas diferentes, entre 1500 años. O sea, del primer libro al último libro han pasado aproximadamente 1500 años. Y dice, ¿qué pasa si nosotros retrocedemos 1500 años hoy en día? Y dice, ya, perfecto, toma esta Biblia, agarra un libro de la Biblia en el 523 y que pasen, ¿cuánto dice? 500 años. Esto decía, no me acuerdo, pero decía el caballero, o 50 años. Que pasen 50 años y pídele a una persona de otro país, de otro continente, De otro que estatus social. de otro estatus social, porque tenían distintas labores, que escriba otro capítulo y que pasen otros 50 años que escriba otro capítulo, otra persona, y que encuentres un libro que tenga sentido y que no se contradiga. O sea, era increíble. Lo otro de que decía también esta persona, increíble que el Antiguo Testamento profetiza el Señor Jesucristo en 300 veces. Hay profecías y que Él las cumplió todas, las 300. Y que cualquier persona, si pudiera cumplir 48, era tan imposible como que fuéramos al último rincón del espacio y que tratara de encontrar un electrón en la Tierra. O sea, así de imposible es que alguien cumpla 48 de las predicciones o de las profecías que fueron escritas para el Señor Jesús. O sea, es algo que hay que ser muy necio, como dice la palabra, para decir no hay Dios. Sino que la Biblia es una obra maestra de nuestro Señor y tenemos que valorarla, leerla, atesorarla, comprarse una buena Biblia y estudiarla. Estudiarla, sobre todo. Y interpretarla de manera correcta, porque como aprendimos hoy día, la ley ceremonial es diferente de la moral. O sea, no podríamos estar exigiéndole a la gente algo de la ley ceremonial y condenarlo, porque eso es lo que hacen muchas iglesias, que se condena actualmente. Como el demo. Claro, sí, pues hay que estudiar el contexto, hay que estudiar en qué contexto fue escrito, hay que estudiar qué propósito tenía, y quizás no el 10%, sino que el 23,3%, que es más. Así que, O los primeros cristianos que entregaban todo, el 100%. claro. Y que había un pueblo de entre los 12 que no trabajaba, sino que se dedicaba solamente al cuidado del tabernáculo y a toda la ceremonia, que eran los levitas. O sea, no podemos volver a exigirle al pueblo algo que era para otro contexto cultural, histórico, otra época, e incluso teológico, que tiene otro significado. Así que eso ha sido, amigo, ha sido un tremendo capítulo. Nano, hoy día te luciste con la ley. Creo que es un tema muy importante que hay que estudiarlo. Creo que si nos fuéramos a la gracia daría para otro capítulo tremendo. Esperamos a nuestros amigos que se puedan suscribir. Hemos estado compartiendo reels, hemos estado compartiendo imágenes, así que suscríbanse. Si quieren compartir el podcast, envíenlo a algún amigo para que sigamos predicando la palabra del Señor. Amén. Que esté muy bien, que Dios les bendiga. Un abrazo y nos vemos en la próxima.